Um, Hola a todos, soy Dubi y antes que nada tenemos el honor de tener a la creadora de Awesome, es Susie Miller, está con nosotros, nos va a decir, nos va a dar la bienvenida en inglés, voy a traducir, pero luego ella ya nos va a dejar para que podamos continuar con la charla. Susie, your turn. Hello. That's the only part I understood, Dubi. I just wanted to take a few minutes to welcome everybody to this conversation about awesomeism and hope you enjoy it, and also all the lovely women that will kind of share their stories with you. Each one of these people is living awesomeism in their own way, and they have a lot of wonderful information to share with you, so I hope you enjoy it. Thank you, Susie. See you very soon. Gracias, Susie. Adiós. Ha dicho que, bueno, nos da la bienvenida a todos y que nos quiere presentar como las participantes de Awesome que vivimos, cada una de manera un poco diferente, a nuestra manera. Yo me llamo Dubi Albano y ya llevo con Susie con este programa pues unos 3 o 4 años, he perdido un poco la noción del tiempo y empecé pues un poco como muchos de los padres y madres, pues por mi hijo que ahora tiene 11 años. Vine aquí a Estados Unidos hace 17 años y soy de España. Y me gustaría que cada uno, pues voy a pasar el turno a Eneli para que se pueda presentar. Eneli. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Eneli Ferrer, soy de Venezuela. Llegué a Estados Unidos hace 16 años ya. Tengo 2 niños, de 14 y de 9. Comencé este trabajo con Susie alrededor del tiempo que comenzó Dubi, hace unos 3 o 4 años. Alguien me prestó su libro, lo leí, me gustó mucho la información que ella proveía en el libro y a raíz de ello me involucré con el programa de Awesomeism y tomé las clases con Susie y realmente me sirvieron mucho en mi parte familiar con mis hijos. El más pequeño de mis hijos fue diagnosticado con autismo a la edad de 5 años y la manera de Susie de ver a los niños, cómo interactúan, cómo se representan ellos mismos, cómo están dentro de su complejo familiar, me ayudó mucho a manejarlo de una manera diferente dentro de la clase de la escuela y en general con él. Y me encanta mucho que estén aquí y les doy la bienvenida y cualquier pregunta que tengan y aquí estamos para conversar. Quiero añadir que Nelly empezó Awesomeism en español. Es la creadora de la página en Facebook de Awesomeism en español y también en la página de susiemiller.com hay un apartado que al final de todo que se puede ver donde abre la página para Awesomeism en español. Y creo, bueno, traduciste los documentos para el nivel 1 que esperamos poder empezar a dar en el 2017. Correcto. Y aquí estamos, el equipo de practicantes en español. Dora, tu turno, por favor. Gracias, Deneli. Mi nombre es Dora Hernández. Yo vivo en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Es al norte de México. Yo conocí a Susie hace como por ahí de entre el 2005-2008, cuando ella estaba haciendo conferencias por radio, invitaba a los padres a que pudiéramos escuchar y saber algo más de nuestros hijos, pero también para poder
que nos estuviera balanceando un poquito para poder llegar a la frecuencia de los niños. Lo que pasó ahí es que yo empecé a entender que lo que yo más bien tenía que hacer con mi hijo era tratar de ponerme a su nivel, a su frecuencia, para podernos llegar a comunicar mejor. Y eso ha sido un viaje muy largo, a lo largo del camino, porque Susi siempre fue muy linda conmigo y cada correo que yo le mandaba, porque en una ocasión nos dijo en una conferencia que si los papás que teníamos niños especiales le queríamos hacer preguntas, se lo hiciéramos. Nada más que yo estaba trabajando en ese momento y como 2, 3 años después que ya dejé de hacer eso y me dediqué más a las terapias, que fue a donde me fue guiando mi hijo, que mi hijo tiene, por cierto, 29 años, fue cuando escuché de nuevo esa conferencia con Susi y Susi decía eso, entonces yo dije, sí, híjole, ya es bien tarde, quién sabe si ella me vaya a querer contestar el correo, pero dije, pero pues no pierdo nada con hacerlo. Y eran 2 años después de que había salido en la conferencia y le mando el correo y me contesta bien linda, pregunta por pregunta, ¿no? Y me dice, si quieres te puedo hacer una conferencia personal, ahorita no las estoy haciendo, pero con mucho gusto la hago para ti. Y pues yo la aproveché y fue maravillosa esa plática, me dio mucha información de mi hijo, me ayudó mucho con él y de ahí yo seguí ya conectada, ¿verdad? Hasta que empezaron con la iniciativa de hacer el Awesomeism en español con Enel y Susi. Entonces ya me involucré yo, hice promoción acá en donde yo vivo localmente, que luego de ahí salió la iniciativa de, bueno, Susi, es que tienes que sacar tu libro porque acá en México necesitan saber quién eres y qué es lo que haces, ¿no? Y todas las mamás que tenemos hijos especiales necesitamos saber eso, ¿verdad? Porque normalmente las escuelas tradicionales y los métodos tradicionales nos tratan de componer a nuestros hijos como que si tuvieran algún problema, como meter un cuadrito en un círculo, ¿verdad? Y eso no funciona. Hasta que empecé a estudiar lo que Susi enseñaba, ya nos empezó a caer el 20 de cómo podíamos realmente comunicarnos y ayudar mejor a nuestro hijo. Y también añadir, Dora fue la traductora del libro. Y este libro va a ser publicado en español a inicios del 2017 por la compañía de publicación Urano. Ha sido un camino un poquito largo, pero lo hemos conseguido, ¿verdad? Sí. Pero es impresionante uno de los puntos de partida para la creación de Awesomeism. También está Luz, Shanti. Me gustaría también presentarte. Que no te podamos ver. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, gracias. Buenos días. Mi nombre es Luz Chanti, Luz Mary Jiménez Chanti. Yo soy de nacionalidad colombiana, pero vivo en los Estados Unidos. He estado viviendo en los Estados Unidos en los últimos como 25 años. Y cómo fue involucrada con Susi, fue casi un asunto interesante en el que yo fui a un viaje a Egipto a estudiar los estudios de Egipto, y ahí me dio la oportunidad y la sensación de conocer mucha información acerca de los niños y de lo que y por qué la razón de que ellos están aquí en este mundo ahora con nosotros. Y yo no sabía en realidad qué hacer con esa información y comencé a investigar y fui introducida a Susi por medio de diferentes personas y comencé a tomar sus cursos, y mientras que yo estaba tomando sus cursos comencé también a entender que mi hijo, el cual ahora tiene 21 años y sufría de seizures, no sé cómo se epiléptico, el epiléptico. Y espero que eso sea la palabra correcta. A veces se me olvidan las palabras en español, so disculpa por ello.
Y comencé también a entender que mi hijo, aunque yo intuitivamente lo había mantenido fuera de los controles médicos de aquí a los Estados Unidos, comencé a entenderlo a él mucho más lo que yo trataba de entenderlo intuitivamente, y comencé a entender también mucho de los chicos que yo naturalmente me comunico con ellos, y ese era no problema, pero yo lo veía como problema al principio, porque yo tenía muchos presentimientos de chicos y sabía mucho acerca de ellos, pero yo no sabía qué hacer con esa información. Y me conecté con Susie, ella me comenzó a enseñar y a ayudarme a reconocer que ellos eran los que me estaban sacando a mí de la oscuridad que yo tenía, aunque yo sabía intuitivamente lo que se tenía que hacer, no lo reconocía el motivo por qué lo hacía. Y o sea que yo trabajo yo soy entrenada como yoga therapy, y entonces comencé a usar terapia de yoga y a introducir, y trabajo con escuelas y también trabajo con padres individuales en realidad a ponerlos claramente en cuáles son nuestros hijos y qué es lo que podemos hacer con ellos para ayudarles a vivir en este mundo un poquito más fácil. Eso soy yo. Sí, muchas gracias, Luz. Y decir que, bueno, hemos estado con Luz y Dora, ¿verdad? Hemos estado, acabamos de terminar otra vez el nivel 3 del programa de Susie, y bueno, que es un honor de estar en esta familia de Awesome Moms. Voy a hacer una cosa para que voy a silenciar a todos ahora un momentito para que no tengamos interferencia, pero cuando alguien quiera hacer una pregunta o entrar en la conversación, solamente tienen que clicar, hay un pequeño micro abajo, y si clican ese micro, pues ya podré oírles, ¿de acuerdo? Pero para no tener interferencias, voy a clicar, a silenciar a todos. Aquí. Entonces, pues quiero dar un poquito de la historia de Awesome Moms, es breve. ¿Cómo empezó? Evidentemente empezó con Susie. Susie trabajaba de logopeda, había trabajado durante muchísimos años de logopeda con niños. Entonces en 1999, ella tuvo su primera interacción con un niño diagnosticado con autismo llamado Riley, y fue una interacción, una experiencia insólita en ese momento para ella, y empezó a trabajar con niños en el espectro autista, y vio que hay muchísimo más de lo que uno puede ver físicamente. Entonces empezó como una co-creación con Riley. La comunicación Susie es una comunicadora multidimensional, entonces empezó o bien telepáticamente o a través de sueños, empezó a recibir información con Riley. Cuando aplicaba esa información, veía que esa información que Riley le había proporcionado de manera o bien intuitiva o de otra manera así más multidimensional, veía que funcionaba. Entonces empezó a trabajar con cientos de niños autistas hasta el 2007. Esas experiencias fueron, bueno, no todas las experiencias, pero
vio que tenía que escribir un libro, aunque solamente fuera para ella, para ver que lo que estaba viviendo no lo estaba, era real, para hacerlo más real. Entonces fue cuando publicó el libro y simplemente lo publicó, lo enseñó en Facebook y en poquísimo tiempo empezó a tener gente de diferentes partes del mundo, de decir, ay, yo también he tenido esa experiencia. Y empezó a ver que pues muchísima gente pues tiene esas experiencias, o bien con gente que trabaja con niños dentro del espectro, o que no pueden explicar igual de la manera convencional o de la manera que la ciencia convencional nos diría, pero que intuitivamente o que tiene la experiencia de otra manera. Entonces, en el 2007, este grupo, la conciencia colectiva de los niños, que es el grupo con quien se ha basado Awesomism, empezaron a decir, bueno, tienes que crear a Susie le dijeron que tiene que crear un proceso para participantes, para que la gente pueda participar y aprender este tipo de conexión y entender a los niños de otra forma mucho más amplia de lo que había sido hasta entonces. Y lo bonito es que Susie les dijo, o sea, yo no sé cómo hacer, no sé, yo no soy emprendedora en ese sentido. Y le dijeron, no te preocupes, nosotros nos vamos a encargar de atraer a las personas que son adecuadas para este proceso. Entonces se asume en Awesomism, se asume que cualquier persona que está interesada ya tiene una maestría, ya es máster, ya tiene una maestría en alguna habilidad, aunque puede que sea de manera inconsciente. A veces uno es consciente, pues sí, yo ya trabajo con la energía, a veces ya es una manera más consciente, pero se amplía muchísimo más y empieza a notarse en nuestro día a día, a ver esa maestría que uno tiene, aunque sea de forma inconsciente, la empieza a ver en el día a día, en la realidad. Entonces me gustaría un poquito que Nelly, cómo se ha mostrado esa maestría tuya con Awesomism, ¿qué es para ti un poquito? La maestría que uno asume. Recuerda que tienes que hacer clic para que te podamos escuchar. Gracias. El proceso, yo pienso que lo que se hace un poco difícil de explicar de Awesomism es que cuando tú entras al proceso como tal, no sabes qué es lo que vas a conseguir desde el comienzo. Realmente es un descubrimiento, y es un autodescubrimiento de ti, es un autodescubrimiento de tus habilidades, de tus capacidades. En mi caso, yo cuando entré al proceso tenía una comunicación muy natural, muy orgánica con mi hijo, a pesar de que no era verbal. Él no hablaba, hablaba muy pocas palabras, su lenguaje era muy, muy limitado, y sin embargo, yo sentía que había una comunicación entre nosotros. Yo sentía que, y digo sentir porque era la mejor manera en que lo podía describir en ese momento. Yo sentía cuando él tenía hambre, yo sentía cuando estaba cansado, yo sentía cuando quería hacer algo en particular.
durante el proceso, trabajando con Susi, reconociendo las energías que yo tenía, reconociendo la manera como yo me conectaba con él, y no solamente con él, realmente con mis dos hijos. A pesar de que solamente el pequeño fue diagnosticado, la conexión realmente es con todos los seres humanos. Pero hablando de mi hijo, el menor, ese conocimiento, ese autoconocimiento, ese trabajo con Susi me hizo darme cuenta cómo yo me relacionaba con la energía, cómo yo me relacionaba con la energía de mi hijo y cómo esa comunicación que yo creía que era, no, porque es que yo siento, o yo presiento, o tengo la intuición, realmente era una comunicación a un nivel energético que me permitía accesar la información que él requería. Cuando estaba cansado, cuando tenía hambre, cuando quería algo en particular, y al menos que la gente de afuera lo viera, la gente decía, pero es que no te está hablando. ¿Cómo sabes que quiere leche? Sí, o sea, nadie escuchaba nada, no había una palabra, no había un sonido. Dice, no, es que el niño quiere leche. Y la gente me veía así como, ¿de dónde sabes que quiere leche? Para mí no había ninguna duda, el niño quiere leche, ¿me entiendes? Pero era tan natural para mí que yo no me percataba que diferente era eso de cómo el resto de las mamás se interactuaban con sus hijos. Y a través del proceso fue reconocer esa maestría de la que tú dices, que todos tenemos alguna maestría en algún área, que para mí era natural y yo no lo considero una maestría, sino simplemente así es como me relaciono con mi hijo. Exactamente. Y a veces es darte cuenta, según qué situaciones, ¿verdad? Uno simplemente sabe, y es difícil, las palabras es donde tienen el truco, ¿verdad? Porque, ¿cómo lo sabes? Pues uno sabe, punto. Exactamente. Y estoy segurísima que todos los que estábamos aquí en el webinar, todas las personas hemos tenido esos momentos en que uno lo entiende, pero ve el reflejo. Para mí fue importante ver de forma clara cómo él, como mi hijo y como todas las personas con las que interacciono día a día, no dejan de ser un reflejo de lo que está sucediendo dentro de mí. Uh-huh. Y aunque a veces no sea cómodo, muchas veces no es cómodo, pero precisamente cuando no es cómodo, es cuando hay la capacidad de crecer. Cuando uno se hace la pregunta, ok, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué está sucediendo que yo no veo con mis ojos? Y uno simplemente cuando se hace esas preguntas y lo deja abierto sin esperar mi respuesta, es como que allí cambia la situación o te vienen esos momentos que dices, ya lo tengo, ya ahora lo entiendo. Y con mi hijo la verdad es que cuando empecé a aplicar esto, la verdad es que es incluso divertido, incluso en momentos en que pues hay el pataleo, ¿no? y está allí pataleando o estaba. Y en esos momentos en que, incluso sin decir nada, pero antes de reaccionar y decir, oye, para, ¿no? Pues, de decir, pararme a mí, ¿no? Pararme a mí un momento antes de reaccionar y pensar, ¿qué estás con esa curiosidad, verdad? ¿Qué está sucediendo aquí? Correcto. Y casi inmediatamente, en el momento en que él veía que yo, o veía o intuía, o él sabía que yo lo estaba preguntando, quería realmente saber qué es lo que sucedía, es como que ya se relajaba. Uh-huh. Y luego igual más tarde, 1 hora o 2 horas más tarde, ¿sabes qué me pasaba? Que digo, vaya, pues, pero claro, eso de responder y responder en el momento, pues sí, usarlos como espejo o cualquier situación es casi lo mejor para crecer, para mí, fue
maestría. De acuerdo, pues todo es un reflejo. Venga, a ver. Gracias, Nelly. Kiki, para ti, Dora, ¿cómo lo hiciste más real? ¿Cómo hiciste tu maestría más real? En mi caso es un poquito diferente porque mi hijo totalmente igual, no tenía lenguaje, pero yo desde chiquito empecé a trabajar con él, lo llevé con terapeutas. Primero me lo diagnosticaron en el síndrome y luego me dijeron que no cuando ya estuvo en una escuelita especial para eso. Y me dijeron, su único problema es lenguaje, entonces búsquele usted pues una foniatra, alguien que le ayudara a poderse comunicar. Pero mientras tanto, yo estaba viendo que detrás de ese ser que no tenía mucho lenguaje había mucha inteligencia, capacidades extrasensoriales o cosas de ese tipo, ¿no? Que íbamos por ejemplo, a comprar una cajita de esos de Sonrix, de monitos que venden aquí, que traían dulces y monitos, pero a él no le interesaban los dulces, le interesaban los monitos. Y de repente agarraba la cajita y decía, por ejemplo, es Dino, ¿no? Y yo decía, lo desilusiono y le digo que a lo mejor no es Dino porque pobrecito mi hijo, y porque estábamos hablando como de 2 años y medio, y luego decía, no, pero ¿y si sí trae al Dino la cajita mugrosa? Y entonces decía yo, no, mejor no le digo nada. Y cuando llegábamos a casa, pues sí era el Dino, ¿no? O mi esposo y yo nos decíamos, oye, ¿qué te parece si lo llevamos a tal lugar a que se eche una hamburguesa? Pero acá entre nosotros, ¿no? Y luego de repente ya íbamos a la recámara donde estaba mi hijo y mi hijo decía, qué padre, me van a llevar a no sé dónde, ¿verdad? Y así yo decía, tú le dijiste, gordo, y me dice mi esposo, no, tú le dijiste, y yo, no, entonces, ¿cómo supo, verdad? Entonces nos empezamos a enfrentar en todo eso y luego lo de los reflejos, ¿no? Que a mí no me reflejaba tanto como a su papá, porque yo siempre anduve tratando de ver cómo lo ayudo, pero su papá sí, el mismo género, de repente chocaban y yo no entendía, y mi esposo menos, eso del reflejo que estás hablando y cómo controlas ese reflejo. Y hasta que empiezo a platicar con Susi, empiezo a conocer, bueno, esas capacidades son porque él es más energía. Y entonces en un principio yo le dije a Susi, oye Susi, pero a mi hijo como que me lo han diagnosticado y como que me han dicho que sí y luego que no. Y entonces me dice, no hay problema. La cosa es que cuando la personita no tiene lenguaje, está funcionando desde su hemisferio derecho y eso los hace que vivan en el presente, como más o menos lo explica la doctora Volte Taylor, que hay un video ahí en TED que me encantó porque explicó eso, que cuando ella le dio su infarto cerebral, se quedaba un momento sin lenguaje y entonces funcionaba solamente con su hemisferio derecho y decía, pues es el presente, a qué sabe la vida, a qué huele la vida, son los sentidos. Y entonces ahí me percaté y yo dije, es que eso mi hijo, porque a veces hasta se topaba con gente, ¿verdad?, que no las veía y como que la gente se molestaba y nosotros decíamos, pues, ¿qué está pasando? Y entonces es que cuando ellos están en su hemisferio derecho, pues todos somos uno, todo es pura energía. Y ya entendí cuando dice la doctora Volte Taylor y luego relaciono lo que me dice Susi y dijo, y yo digo, sí, pues es que yo toda la vida hemos aprendido que somos energía y todo, pero no lo aterrizas, ¿verdad? Hasta que ya estos niños te hacen ver, es que todos somos energía y yo no estoy separada de ti, lo único que me separa de ti es tu hemisferio derecho, el discriminador de yo soy yo y tú eres tú y yo estoy aquí, tú estás allá, y estamos separadas cuando en realidad energéticamente todos somos uno, ¿verdad? Y entonces eso fue a lo que me enfrenté con mi hijo. Y luego ya después con esos enfrentamientos, yo le decía empecé yo a entender y aún cuando todavía no conocía a Susi, trataba yo de entender y le decía a mi esposo, es que tú lo provocaste, ¿no? Y entonces mi esposo decía, ¿cómo crees que yo lo voy a provocar? Le decía, es que tú lo provocaste, él está reaccionando a lo que tú estás haciendo. Y luego mi hijo, por ejemplo, le decía una mala palabra porque mi esposo estaba todo así furioso y todo enojado con mi hijo porque no le habían entendido alguna instrucción. Y mi hijo le decía una palabrota y luego mi esposo se enojaba más y luego ya se hacía la bolita de toda la gente en el supermercado o donde sea. Y señor, realmente su hijo, ya sabes, ¿verdad? Y los vigilantes y todo.
Y entonces yo entendía, decía, no, es que él no te está insultando, te está diciendo que tú lo estás insultando a él, o sea, te está reflejando lo que tú le estás mostrando, ¿verdad? Y hasta que no llegó con Susi y a traducir el libro, pues claro que fue un gran aprendizaje para mí. Entiendo que la enseñanza es, deja de reaccionar ante eso y ve que nada tiene que ver con tu hijo, que todos son rollos tuyos, entonces volteate para adentro y ¿qué es lo que yo traigo? O sea, ¿verdad? Si yo traigo una carita feliz, pero por dentro estoy que me lleva el cuerno, pues entonces eso es lo que le molesta a mi hijo, que no sea yo congruente, y entonces te empiezas a conocer a ti mismo y a interiorizarte y todo, y a decir, espérate, no tenía nada que ver con él. Y en el momento en que a ti te cae el 20, y como lo decía Enely, no tiene que ser un hijo especial, o sea, todos los hijos te reflejan lo mismo, lo hemos platicado con Susi, y entonces si tú entiendes que lo que traen tus hijos es algo que tú traes, y en el momento en que tú dices, ay, eso es mío, el niño deja de reflejártelo, ¿verdad? Y me recuerda a lo que siempre nos han informado los niños, ¿no? La conciencia colectiva de los niños. Dicen, no nos interesa saber cómo te sientes, nos interesa que tú sepas, que usted sepa cómo te sientes y que sea uno coherente, ¿verdad? Porque es lo que dices, Dora, que pues voy a hacer, y como mamás lo hemos hecho y lo hacemos todas, ¿verdad? O como papás, pero tengo que ser fuerte, tengo que poner la cara de todo, aquí no hay ningún problema, y adelante. Pero a veces realmente los niños está bien decirles, yo también estoy frustrada, no sé qué hacer, cómo puedo ayudarte, qué necesitas. Y estar abierto, ¿verdad? De decir, está bien que hoy me siento mal, lo siento si estoy un poco así enojada en general, no es por ti, pero hoy no me siento muy bien. Está bien sentirse de esa manera y decirles, no tenemos que ser esas, porque intentando ser o decir lo que no sentimos, cuando ellos, como lo ven energéticamente ven que estamos frustrados, pero nuestras palabras dicen algo diferente. Entonces, es como, ¿qué pasa? Y ellos pues van a reflejar esa incoherencia, que es otro de los principios de Awesomeness, coherencia. Sí, pero coherencia individual, ser coherentes en nuestro cuerpo emocional, mental y físico. O sea, siempre trabajamos en Awesomeness, siempre trabajamos hacia esa coherencia individual, y lo bonito es que al trabajar en grupo y ver las diferentes perspectivas de cada uno, los diferentes enfoques de cada uno, llegamos a una coherencia de grupo que es fabulosa, que es impresionante. Y yo noto que hay un respeto entre los participantes de Awesomeness, un respeto y un honor por las maestrías de cada uno, por las experiencias de cada uno, que yo no lo he sentido en otros grupos. Sí, y es cultural, Dubi, porque nos han enseñado a los papás que no demostremos nuestros pleitos o nuestras emociones para que los hijos no se involucren, ¿verdad? Normalmente te dice, hasta tu mamá te dice, si te vas a pelear con tu esposo, acá en tu cuartito encerradita, para que tus hijos no les demuestres todos esos rollos. Y estos niños te vienen a cambiar todo el panorama porque te dicen, no, demuestra lo que sientes, porque a mí me importa que tú lo sientas y que me digas, es que estoy bien enojada. Y ahorita, cuando ya mi esposo aprendió esto, ya le dice, estamos enojados, pero es rollo de tu mamá y yo, no te enganches, le decimos. Y él dice, y ya él se ríe y dice, no te enganches, es rollo de tu mamá y tu papá. Suelta, ¿verdad?
Sí, Cuando antes hubiera sido una catástrofe porque él se enojaba mucho y trataba de defenderme, y así como que su papá no me gritara o lo que sea, y ahora ya no, ya le decimos no, 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 y nosotros también nos controlamos más y le decimos no, no, el rollo es entre ella y yo, tú no te enganches. Y él ya lo entiende hasta que ni le dices nada y él solo dice, no te enganches, no te enganches. qué bueno. Luz, me gustaría también que si pudieras hablar un poco del aspecto este tan importante en el que trabajamos continuamente, el aspecto de coherencia, ¿qué es coherencia un poco para ti, Luz? Y ¿cómo vives tú la coherencia? ¿Te parece, Luz? ¿Estás aún con nosotros, Luz, o ya? Y creo que igual ella... pues creo que Luz ya no está con nosotros. Piensa que tienes que... Espera. A ver si puedo... Bueno, igual no está ya en el webinar. Bueno, pues eso es otro de los aspectos en el que trabajamos en nosotros mismos. Coherencia, asumir, intentamos llevar la maestría que todos tenemos al frente. O sea, llevarla al frente, que esté presente en el día a día, no en cualquier dimensión en que uno tiene acceso. Eso es perfecto, pero intentamos siempre llevarla al momento presente, que es el único momento que realmente tenemos poder, el momento presente. Y es lo que estos niños nos piden, esa presencia continua. Los momentos, para ellos el tiempo, bueno, y ya la ciencia lo está demostrando, el concepto de tiempo es un concepto muy elástico, concepto de tiempo y espacio, y nos piden esa presencia continua, porque cuando estamos con ellos, pero nuestra mente está en qué voy a hacer después y en la lista de la compra, ellos lo notan y a veces nos lo van a decir de la única manera que pueden, pues haciendo algo que no nos hace sentir cómodos. Y es para decir, o sea, te necesito presente en el momento con lo que estás haciendo. Y eso es otro aspecto muy importante, el vivir ahora y ahora y ahora. Y para ti, Eneli, que es un poco el aspecto de the presence, la presencia que nos requieren estos niños. Yo pienso que es sumamente importante para ellos que tú estés presente. Y realmente el efecto espejo se amplifica mucho cuando no estás presente. Ellos realmente te llaman la atención, no de la mejor manera, porque lo que ellos están buscando es que tú estés allí. Y eso no significa que tú tienes que estar 24 horas al día completamente presente con tu hijo. Eso lo que significa es que cuando tú vayas a interactuar con él, cuando vayas a jugar con él o cuando vayas a hacer alguna actividad con él, es que tú estés allí con él, presente. ¿Qué es lo que él requiere? ¿Qué es lo que necesita? Puede ser simplemente que se sienten 5 minutos en el mueble, lo abraces, lo apapaches un ratito, o cuando se está tomando el baño, o cuando está comiendo, y no es prolongado. No estoy diciendo que ahora somos esclavos de los niños y tienes que estar completamente allí. Todos trabajamos, todos tenemos otras actividades, tenemos otros niños, otras cosas que hacer, pero es importante que ese tiempo que los alimenta a los dos, a la relación, estés presente, estés allí. ¿Y qué significa estar presente? Verlo, conectarte, a sentirlo, a comunicarte, a pesar de que él no se comunique con palabras, siempre se comunica de muchas maneras, con el tacto, con gestos, con la manera como interactúa,
conectarte y estar presente también es ir a su nivel, es jugar con él. ¿Qué es lo que le gusta jugar? ¿Qué es lo que interactúa? ¿Es videojuego? Pregúntale del videojuego. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Es un carrito? Mira el carrito, mira qué lindo, mira cómo se mueve, mira es rojo, mira es azul. Pero ir al mundo de él, es ir al mundo de él o de ella, donde ellos se sienten cómodos y donde tú tienes esa ventana de qué es lo que ellos perciben por un periodo de tiempo. Sí, exactamente. Y muchas veces mi experiencia es solamente sentarme con él, mientras él está haciendo cualquier cosa y fijarme, ¿no? Tener curiosidad. Oh, ¿y ese dibujo? Me pregunto qué significa. O sí, casi sin decir nada, es que el ejercicio casi es más para mí que para él, porque cuando estoy presente, mi vibración como que cambia. Esa vibración cambia y el cuerpo, noto como un relajo en el cuerpo. Y no solamente en el cuerpo físico, noto un relajo en el cuerpo mental, que es donde lo tengo más activo normalmente. Y en esos momentos es cuando la creatividad, ¿verdad? O esa información, o te llega una información que es pertinente al momento, que dices, ¡oh, fíjate! Nunca me había fijado en esto, pero pues porque estoy en ese momento presente. Entonces, la información que viene de una manera multidimensional, que no puede penetrar cuando tenemos la mente en 10.000 sitios, te llega. Y uno o bien lo siente en el cuerpo físico, y la emoción es ¿verdad? Una sensación de paz, de tranquilidad, como si el tiempo se hubiese parado en este momento. Pero bueno, no quiero alargarme mucho porque me gustaría las personas que están asistiendo, Luisa, no sé si aún tenemos a William, si tienen preguntas sobre el proceso, cómo vemos un poquito el futuro de Awesomeism en español, y cualquier pregunta que tengan, pues nos gustaría que... Adelante. Voy a clicar para que tengan acceso. Ya Elena, Jasmine, o las experiencias. Malena ha sido una participante de Awesomeism. Si quieres dar un poco tu visión de Awesomeism, adelante. ¿Sí? Okay. You hungry yet, Ben? Ok, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Adelante, Yasmín. Tengo la oportunidad de conocer a varios de ustedes. En Nelly, la amo, es mi amiga, y pues he tenido... Yasmín, voy a hacer una cosa. Voy a silenciar a todos, pero Yasmín, tú haz clic, por favor. Ok. Para que no tengamos interferencias un momento. Pero, Yasmín, haz clic otra vez para que te podamos oír bien, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, bueno, gracias a Eneli y Andrés, pues me di cuenta que tengo esa maestría, me gustó el término maestría, de comunicarme y que los niños mismos se comunican conmigo. Tengo dos preguntas. Bueno, una de la experiencia es que creo que todos los padres, aunque yo creo que todos somos Awesomeism, y que también nuestros niños, que parece que no son en el espectro, pero creo que también son parte de esta misma conciencia. Los nuevos niños también nos piden estar presentes y comunicarnos de la misma manera como se hace en este grupo.
en la cual me siento muy honrada en que me hayan invitado, gracias. Y pues mi pregunta es, ¿qué puedo hacer? Sé que los niños que he conocido, sus padres, sus madres especialmente, conozco varias madres que hablan español, trabajan y sus niños son awesomeism. He tratado de invitarlas de diferente manera. La retroalimentación que tengo especialmente de dos de ellas ha sido que, pues que han estado en muchos grupos y que leen mucha información. Yo les he dicho que esto es diferente. Yo sé que los niños están esperando que ellas entren a este grupo, lo sé. Siempre que espero una confirmación lo hacen a través de mi hijo Víctor, que es como he visto que ellos les gusta darme confirmación a través de Víctor. Y entonces, pues yo sigo muy preocupada, es mi interés, al menos pues en esta zona donde vivo en Houston y pues porque mi esposo es maestro y varias de las amigas son maestras también y las conozco de esa manera y sus niños también, pues como están en el día a día, o sea, ¿qué puedo yo hacer? Porque están ellos trabaje y pues solo les dan el tiempo que pueden a los niños. Piensan que el medicamento que les mandan o la solución fácil, o a lo mejor ya están tan cansadas que a lo mejor les cuesta trabajo por hacer todo este esfuerzo. No sé, ¿cómo puedo yo en español? Yo creo que es la manera en que ellos también, uno se siente muy confiado en conversar. Me encanta cuando escucho a Dora y todo su forma de expresar sus experiencias, que es muy, muy interesante y divertido, bueno, cada una. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer para que puedan escuchar? ¿Hay algún momento en que vuelvan a ustedes a crear otra reunión igual, pero o reuniones grabadas para que yo pueda compartirlas? Yo sigo, claro, insistiendo con mis amigas conocidas para que ellos puedan estar aquí, porque yo sé que los niños están pidiendo eso. Es como, no me sueltan, o sea, yo por lo más que me quiero escabullir, pues ellos están ahí y no me sueltan, ¿no? Entonces, pues ya que estoy aquí, esa es mi misión, creo yo, mi función, ser ese interfase y poder traer a estas mujeres maravillosas que están en su día a día y que a lo mejor piensan que no hay algo diferente y están como pues un poco decepcionadas o de tanta información, o a lo mejor tan aturdidas con tanta información que les llega por tantos lados, que piensan que es otra más, que es otra información más que a lo mejor no les va a ser útil a ellas. Gracias. Sí. ¿Alguien quiere hablar sobre eso? Eneli o Dora. Precisamente el proceso, yo desde mi punto de vista, el proceso de awesomeism es que la información siempre está dentro de uno mismo. Y entonces, este proceso lo que nos abre es a dejar que esa información que todos tenemos acceso llegue en el momento que se necesita, en el momento preciso. En español, pero Yasmín, una pregunta. ¿Estas mujeres de que hablas, necesitan en español o pueden hacerlo en inglés? Son bilingües. Bilingües. Entonces que el proceso está, porque en la página web de Suzy están, Marisa León ofrece un curso para profesionales y solamente es más corto que lo que es el proceso de nivel 1 de awesomeism. Y entonces el curso para profesionales se encuentran solamente una vez a la semana, creo, durante, no estoy segura ahora, sí, 7, durante 7 semanas. Y entonces, pues allí lo miran desde esa perspectiva de un profesional, cómo trabajar
con niños, bueno, es que hoy en día ya casi con todos los niños, ¿verdad? Porque es que, como con Víctor, es que ya nacen con esa vibración tan impresionante. Ya no es que sean o no sean del espectro, o sea, ya están naciendo así. Entonces, claro, como los profesionales que aún se aferran a los métodos con una vibración aún muy baja, pues es difícil, es muy difícil. Entonces, ofrecen esto en inglés y también ofrecen un curso para padres en inglés, de momento, y esperamos en el futuro, pues, empezar a poder ofrecerlo en español. Sí, en Eli. Lo otro es que, Jasmine, estamos grabando este Zoom y realmente Dubi lo va a tener accesible. Entonces, en algún momento se va a colocar en la página de Susi o de repente va a haber un link para la página de Facebook. Invítalos a que se agreguen a la página de Facebook. De repente es una manera de conseguir información, o invítalas a que reciban los 3 documentos que tenemos en español, si lo quieren en español. Susi tiene muchos documentos gratuitos en su página en inglés. Tú puedes, ella tiene una parte gratis donde reciben documentos en inglés acerca de lo que significa Somism. Entonces, es una manera de que se involucren. Ahora, si realmente lo prefieren en español, en marzo sale el libro. Creo que una de las mejores maneras de comunicarse y de entrar en el proceso de qué es lo que significa es a través del libro. Entonces, cuando tengamos el libro accesible, que la gente pueda comprar el libro, empezar a leerlo, podemos hacer otro Zoom de discusión del libro, de capítulos del libro, y eso es un material que se puede hacer accesible para la gente y que es una invitación. Realmente, por más que tú trates de empujarle la información a la gente, cuando la gente no está preparada, no están abiertos, lo que te vas a conseguir es resistencia, va a ser una pared todo el tiempo. Entonces, la información te llega cuando tú estás listo. La información te llega cuando tú te abres, cuando tienes esa curiosidad de la que habla Dubi, que Dubi dice, ¿qué será esto? ¿Habrá algo diferente? ¿Qué otra posibilidad tengo? Cuando la gente empieza a preguntarse, es cuando se abre ese pedacito donde algo diferente puede aparecer. Entonces, cuando tú los expones y los hablas de una experiencia del niño, les comunicas del libro, hola, Luisa tiene un bebé. Oh. ¿Cómo estás? ¡Qué preciosa! Oh. Mira los cachetes, está divina. Eso es una invitación. El bebé es una invitación. Hablar de tus experiencias es una invitación. Sí. Comentarles del libro es una invitación. Es una manera de que la gente se interese. Sí, exactamente. Y a veces, Yasmín, es lo que dices tú, Eneli, que si uno no está abierto, pues tampoco no pasa nada. Es porque no están en esos momentos. Y a veces ocurre que, y lo digo por experiencia, que necesitamos, entre comillas, llegar a una situación que ya es insostenible y cuando uno dice, ya no puedo más, y entonces tiene que haber algo más. Entonces es como que el universo hace, de acuerdo, finalmente, zoom. Correcto. Y a veces, pues, como nuestra parte humana necesitamos llegar a ese punto. Espero que no, pero a veces lo necesitamos. Cuando vemos ¿no? Y es cuando llegamos a ese drama que dice, ya no puedo más. Se abre. Entonces, pues, cada uno está en su evolución, ¿verdad? En su punto, en su momento diferente. ¿Hay más preguntas? No. Hola. Hola. Hola, mis amigas lindas. Lindo verlas. Hablar con ustedes en español. Y no sé si tú decías si quiero decir sobre mi experiencia en la Somism. Encantada de compartir algo con toda la comunidad de mamás hispanas.
Me siento muy cerca. Yo soy peruana, yo vivo aquí en Virginia desde hace 7 años. Nos mudamos cuando mi hijita Lucy tenía 1 año. Lucy es energéticamente sensible, es un ángel, hay mucha magia alrededor de ella. Y ella fue diagnosticada autista, sí, cuando tenía 2 añitos, porque hablaba muy poquito, decía muy pocas palabras y, bueno, empezaba un poco a tener los síntomas clásicos, ¿no?, de autismo. Y, bueno, pero yo siempre, motivada por la fe que tenía, no, fe en Dios y bueno, son mis creencias también, ¿no?, en Dios y en algo más grande, que había un propósito más grande detrás de este diagnóstico de mi hija. Entonces, como que un poco estuve triste, pero dije, no, hay algo más, fui más curiosa, ¿no? Como tú dices, hay una enseñanza aquí detrás que debo aprender. Entonces, al comienzo me costó, sí, un poco como toda mamá, buscando soluciones. Hay que hacer, que esta terapia, que llevarla al colegio en una clase especial, o las terapias comunes de lenguaje o de física. Y no veían mucho avance, casi nada de avance. Entonces, pero un día, entonces, ¿qué pasó? Bueno, también hice dietas y hice un programa en casa con este programa ¿cómo se llama? De juego. Sí, como play therapy, como terapia de juego en casa, ¿no? Con el Sunrise Program. Esto. Y ahí ella se abría un poco más porque yo me unía a su juego, ¿no? Con esta terapia. Entonces, un día noté que ella, y ese día fue el día que cambió todo, un gran cambio en mí, cuando ella vino de la escuela y no quería entrar a casa, estaba llorando, unas grandes rabietas, ¿no? Llorando, tirándose al piso. Yo decía, ¿qué pasa? Bueno, el primer día dije, bueno, será un mal día. El siguiente día hizo lo mismo. Y dije, no, yo sentí, y también como Eneli dice que yo sentía también esa intuición, no, algo está pasando con mi hija, me está diciendo que hay algo energético en la casa que ella lo siente, es una carga para ella o es algo negativo y yo tengo que limpiar esto. Bueno, y yo practico también, tengo una práctica espiritual que tiene que ver con luz y energía, entonces yo limpié la casa con mi práctica. Y en la tarde, cuando ella vino a la escuela, pudo entrar pacíficamente, sin llorar, sin nada. Entonces, era eso, ahí mi hija es energéticamente sensible. No tenía ese vocabulario no sabía el vocabulario, pero decía, ella puede sentir energía, ella puede ver lo que yo no puedo, ¿no? Puede ver otras cosas. Y entonces, ahí coincidentemente entré a una página, Los Dones del Autismo, o de Gifts of Autism, y ahí estaban hablando de Susie y del libro Awesomeism. Yo tengo que leer ese libro, lo leí en 2 días, creo, así rapidísimo. Y me conecté mucho con este nuevo entendimiento acerca del autismo, y la llamé a Susie inmediatamente. Y lo que ella me dijo acerca de mi niña fue realmente maravilloso. Me abrió, wow, abrió
un nuevo mundo para nosotras en la comunicación entre mi hija y yo, ¿no? Y cuando entré al proceso, ahí me di cuenta que yo ya estaba recibiendo mensajes telepáticos de ella todo el tiempo, con conocimientos, ¿no? Como tú dices, yo sé qué es lo que ella quiere, ¿no? O si no le gusta la escuela, yo sentí un día también que ella estaba triste en la escuela, a la escuela pública donde estaba, y la fui a recoger, y cuando la recogí me dijo, mamá, y me abrazó. Y fue tan lindo, sí. Sí, porque de verdad había recibido su mensaje. Después, bueno, ya Susi en este proceso te ayuda a encontrar tu verdadero ser, tu maestría, ¿no? Y sí, y he podido hacer un cambio profundo en mi interior y ahora puedo decir, ya soy quien verdaderamente soy. Exactamente, exactamente. Y lo que me gusta de este proceso, me encanta haberte conocido así, es que cuando uno piensa, oh, ¿verdad? Uno a veces siente, ay, sí, ya, como que lo tenemos dominado, entre comillas, ¿verdad? Ay, me siento bien, sí, sí. Algo sucede y boom, y ampliamos o la perspectiva, o la información, la vibración, y es como que, y si uno lo ve como un juego, ¿verdad? Es como Sí. que no hay un punto de decir, bueno, ya está bien, ya estoy contenta. No, siempre hay algo más a que descubrir, algo más a que acceder, algo más a que otras experiencias. Y es ilimitado, como lo que somos, ¿verdad? Y me encanta ver que tu maestría está siendo solidificada, se solidifica Sí, cada día más y más y más, ¿verdad? realmente sí, sí, es maravilloso. Qué bien, qué ilusión. Bueno, muchas gracias a todas, gracias por participar. Reconozco que yo estaba un poco nerviosa o mucho, pero ha sido un placer, la verdad. Ha sido un placer poder saber más de todas y compartir. Voy a ya parar de grabarlo, ¿de acuerdo? Y bueno, hasta otra. Voy a parar la grabación ahora.